Hola, vamos a iniciar con esta píldora algunas sesiones que tienen el objetivo de derribar ciertos mitos, ciertos malos usos que se dan en el ámbito de los Incoterms. Y esos mitos, esos malos usos, esas falsas creencias, vienen dadas por las creencias de muchos profesionales que actúan en el ámbito del comercio exterior, pero que no viene fundamentada en ningún caso, en ningún momento, por parte de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué quiero decir? Que nunca, jamás, esas falsas creencias fueron difundidas por quien regula los Incoterms, que son la Cámara de Comercio Internacional. La primera falsa creencia que vamos a derribar es el uso de las versiones. Como bien sabéis, desde el año 1936, donde aparece la primera versión, hasta el año 2020, donde aparece la novena, la Cámara de Comercio Internacional ha ido editando sucesivas versiones. Y en las cuales han habido más o menos modificaciones, algunas de gran calado, otras de calado menor, y esas modificaciones han supuesto, en algunos casos, que unos Incoterms que estaban en una versión ya no estuvieran en la versión siguiente, o bien que algunos Incoterms que seguían estando de una versión a otra, su aplicación era diferente. Bien, en concreto, además, la Cámara de Comercio Internacional, cuando edita y promulga una nueva versión, es altamente recomendable que se lea la parte de introducción de esa nueva versión, porque nos indica cómo tenemos que interpretar el uso de los Incoterms. En concreto, en la última versión, y no es el único caso, no es la única versión, es decir, también lo ha hecho en versiones anteriores, nos dice lo siguiente en cuanto a las versiones. En el apartado 3, número 11, apartado 3, número 11 de la publicación nos dice en concreto, dice, prescindir del año de la edición podría acarrear problemas que pueden ser difíciles de solventar. Las partes, el comprador, un juez o un árbitro tendrían que determinar qué versión de las reglas Incoterms se aplicarían al contrato en ese supuesto. Es decir, nos está diciendo que cuando el vendedor y el comprador no incorporan la versión, no se está refiriendo a ninguna versión en concreto. Por lo tanto, el primer mito que tenemos que hacer desaparecer y ya es que el hecho de que yo incorpore en la factura o en el contrato, por ejemplo, FOB, Guayaquil, Port, no hace referencia a la última versión. No hace referencia a ninguna. No sé dónde salió esto. No, es que si no viene la versión, es la última versión. Os invito a leerlos, a leer todos los prólogos de todas las versiones de los Incoterms y a ver si alguien encuentra que esa interpretación. Por tanto, de hecho, la propia Cámara dice que no, que si no hay versión, las partes tienen un problema, porque no se están refiriendo a ninguna en concreto. Y podéis pensar, bueno, ¿por qué es importante poner una versión o otra? Porque habiendo Incoterms que se llaman igual, han cambiado el uso de ese Incoterms. Un ejemplo lo tenemos en el FOB, que no es el único. No, es que tanto revuelo para un solo Incoterms. No, es un ejemplo. Hay bastantes más. El FOB todo el mundo lo conoce. El FOB está desde la versión 36 a la versión 2020, por lo tanto lleva 9 versiones. Pero resulta que la versión, hasta la versión 2000, el momento de entrega de la mercancía, cuando traspasaba la borda del buque, enganchada el contenedor de la grúa. De tal forma que si esto es el buque y este es el contenedor, cuando se engancha, que está al costado del buque, se iza y se traslada,
Decíamos por aquellos tiempos que si el contenedor se desprendía de la grúa y caía al buque, la entrega se había producido. Es decir, que la responsabilidad de la mercancía era del comprador. En cambio, si se desprendía y el contenedor caía al puerto, la entrega no se había producido y, por lo tanto, la responsabilidad de la mercancía era del vendedor. Muy bien, pues llega la versión 2010 y también la 2020 y nos dice que la entrega es mercancía cargada en el buque, no suspendida de la grúa. Con lo cual, si estamos en una operación FOB Guayaquil Port, el contenedor llega, por ejemplo, a la terminal de Contecom de Guayaquil, se aproxima al costado del buque y realiza la operativa de la carga, y en el momento que traspasaba la borda del buque se desprende, y al desprenderse provoca daños por un importe de $280.000. Claro, en ese momento, y no antes, el vendedor y el comprador se estarán preguntando: oye, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Hemos entregado? ¿No hemos entregado? ¿Dónde teníamos que entregar? ¿De verdad que el FOB era así? Y entonces, las preguntas que deberían haberse formulado antes, se las formulan después. Pero después porque ya ha ocurrido una avería de la mercancía, un daño. Y en ese momento empiezan a obtener información y son conscientes de que no es lo mismo un FOB del 2000 que uno del 2010 o 2020. De tal forma que si fuéramos el vendedor, ¿qué haríamos? ¿O qué intentaríamos hacer? Convencer al comprador de que la versión era la versión 2000. Porque siendo así, el contenedor, en el momento de desprenderse y cae al buque, en ese momento ya se haya producido la entrega, con lo cual el responsable de la mercancía ya era el comprador. ¿Y el comprador qué intentará a su vez? Pues convencer a la otra parte de que el Incoterm será versión 2010 o 2020, de tal forma que en el momento de la avería la entrega aún no se había producido y, por lo tanto, el responsable de la mercancía era el vendedor. Posiblemente no llegará a un acuerdo porque estamos hablando de una cuantía importante y tendrá que ir un juez o un árbitro, y en función de las pruebas aportadas, de la relación comercial entre las partes y de los criterios de uno u otro, pues determinarán. Con lo cual, quedaríamos en una incógnita. No sabemos qué van a decir. Y ese no sabemos qué van a decir está creando, en todos los casos que no ponemos Incoterms, y podéis preguntar, ¿son pocos? No, son todos. Es que no lo ponéis nadie. Lo hacéis uno de cada 100. Es decir, es testimonial los únicos que incluís la versión en el término de entrega. Y debe ser todos y en todos los términos. Por lo tanto, a partir de ya hay que no solamente incluir el Incoterms, sino también incluir la versión. Porque hay Incoterms que se llaman igual, pero el uso ha cambiado en algún momento en alguna de las versiones. ¿Y esto qué nos lleva además? Que todas las versiones, desde la primera a la última, están en uso, todas. No es verdad que esté la última o la penúltima o las dos últimas o la... Otra creencia falsa, que no viene de ningún comentario ni de ninguna regla de la Cámara de Comercio Internacional. Todas y cada una de las versiones están en uso, no en vigor, pero no son leyes. Como sabéis, los Incoterms son reglas y usos privados. Lo regula la Cámara de Comercio Internacional, que es un ente privado, y por lo tanto las partes del mutuo propio deciden incorporarlo a su relación comercial. Una vez que lo incorporan, por supuesto, quedan obligados a su cumplimiento. Por lo tanto, todos los Incoterms de todas las versiones están en uso. Lo recomendable es que el vendedor y el comprador utilicen aquellas versiones, aquellos Incoterms que mejor se adapten a su relación comercial y a sus necesidades, indistintamente de la versión.
de la del año 80, la del año 90, la del año 76, la del 67, la del 53, la del 36, la del 2000, la que mejor se adapte. De eso se trata. Bueno, en próximas píldoras veremos otros errores, otras falsas creencias que intentaremos derribar a través de explicar lo que dice la Cámara de Comercio Internacional. Por lo tanto, lo que dice la Cámara de Comercio Internacional no es interpretación de nadie. Es lo que dice el dios de los 5 terç, que es el dios menor, que es la Cámara de Comercio Internacional.